Bien, muchachos, de nueva cuenta, perdón, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales acerca de estática, de equilibrio estático, siguiendo con el programa de lo que empezamos a ver el día de ayer, muchachos, estática. Vamos a pasar a eso, muchachos. Antes de que se me olvide, ya está la actividad de la práctica 4 y 5 de laboratorio. Ya estoy en espera de que designen a su representante, ya se cerraron las inscripciones a los equipos, designen a su representante y hagamos lo procedente para que puedan generar su reporte de práctica. Tengo, me parece que apenas un par de equipos registrados, bueno, que me han solicitado acceso a la presentación, digo, a la carpeta para que hagan su reporte. Entonces, pues no lo dejen a última hora. Bien, muchachos, entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario antes de que iniciemos? ¿Alguien quiere compartir algo con el grupo? Adelante, lo escuchamos. ¿No? No, creo que no, maestro. Gracias, Robert. Vamos entonces voy a compartir mi presentación. Vamos a continuar trabajando sobre los ejercicios de estática. Está. Vamos rápidamente a rememorar lo que hicimos el día de ayer, lo que revisamos, los ejercicios que hicimos el día de ayer, para retomar. El tema. Estábamos viendo este tema de estática, específicamente el equilibrio de cuerpo rígido, el equilibrio estático del cuerpo rígido, y veíamos que una herramienta importante y prácticamente indispensable a la hora de resolver estos problemas es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya lo hicimos con nuestros primeros ejercicios y hay que recordar que es imprescindible prácticamente el uso del diagrama del cuerpo libre. De otra manera es muy difícil que podamos resolver a simple vista el problema. Entonces, recordamos que para que exista el equilibrio de cuerpo rígido deben de existir dos condiciones. Debe de haber un equilibrio de rotación. Perdón. Eso quiere decir que el cuerpo no esté rotando, no gire. Y debe haber también un equilibrio de traslación. Eso quiere decir que el cuerpo no debe de desplazarse en ninguna dirección. Y nos estamos centrando en este momento precisamente en lograr este equilibrio de traslación, que el cuerpo no se mueva, no se traslade en ninguna dirección, no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, ni en dirección diagonal. Y para eso es necesario que se cumpla esta condición que me dice que la suma de las fuerzas que están aplicadas a ese cuerpo debe de ser igual a cero. Como las fuerzas se pueden dar en cualquier dirección, pues debe de cumplirse que tanto en dirección del eje X como en dirección del eje Y, la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Y eso en su conjunto me representa lo que se llama la primera condición de equilibrio. Entonces, efectivamente, para poder resolver estos problemas de estática, de equilibrio estático, lo que tenemos que hacer es aplicar nuestra primera condición de equilibrio. Lo hicimos aquí en el primer ejercicio, muchachos, en el cual pues estaba aquí Rosetta por medio de una cuerda levantando a Bu a una cierta altura del piso, entonces le estaba sosteniendo por medio de esa cuerda y pues hicimos el ejercicio para determinar cuál es la fuerza que tendría que aplicar Rosetta para mantener a Bu en esa posición sin que se moviera en ninguna dirección, que se mantuviera estática en esa posición. Y desde luego lo hicimos trazando primero nuestro diagrama de cuerpo libre, representando primero un esquema más simple, aislando el cuerpo, lo que se le llama aislar el cuerpo, donde representamos el cuerpo de una manera más simple y representamos las fuerzas que están aplicadas sobre
Y también, después de eso, generamos nuestro plano cartesiano y colocamos dentro de él las fuerzas que están siendo aplicadas sobre ese cuerpo. Finalmente, aplicamos la primera condición de equilibrio y determinamos el valor, en este caso, de la tensión de la cuerda, que es la que aplica esta roseta para mantener a Bu en esa posición. Fue el primer ejercicio que hicimos. Posteriormente hicimos un segundo, déjenme, perdón. Muchachos, debo de recordarles a los que están entrando tarde que tienen su tolerancia a 15 minutos, por eso empezamos la clase 15 minutos después de la hora, para que se conecten de inmediato cuando den los 15 minutos. Evítenme la pena de dejarlos en la sala de espera mucho tiempo. Son hace 8 minutos que iniciamos la sesión y se están conectando en este momento. Entonces, aplíquense, por favor. Después vimos un segundo caso en el que estaba nuevamente Bu y Azuleta, perdón, y Rosetta en esta condición, sujeta de una cuerda a la punta de la Torre Eiffel, Bu, y por medio de otra cuerda la sostenía Rosetta. Entonces, vimos que teníamos en este caso dos tensiones, dos cuerdas que estaban tensas, cada una de ellas ejercía una fuerza sobre Bu, que finalmente lograban que ella estuviera en equilibrio. Y bueno, el proceso que hicimos para determinar cuánta era la fuerza que aplicaban estas cuerdas fue exactamente el mismo, es decir, trazamos un esquema donde aislamos el cuerpo, que en este caso es Bu, trazamos las fuerzas que están aplicadas sobre ella, trazamos a partir de eso en un plano cartesiano todas las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo, incluso ubicamos las componentes rectangulares de las fuerzas que están inclinadas, las que no coinciden con los ejes, y todo eso es necesario para poder resolver este problema. Después de eso aplicamos lo que es la primera condición de equilibrio en sus dos direcciones, en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Y en primera instancia establecimos una ecuación en un punto en el que llegamos a darnos cuenta que teníamos dos incógnitas, dos valores que no conocíamos, y teníamos una sola ecuación, que eso no era suficiente para poder resolver este problema. Entonces lo que hicimos fue continuar con nuestra segunda parte de la condición de equilibrio y hacer lo mismo para nuestro eje Y. Y entonces, finalmente, cuando hacemos esto, pues encontramos un valor. Pudimos determinar directamente la tensión, una de las tensiones, en este caso la tensión 1, y encontramos su valor. Y una vez que hicimos eso, pues ya lo que siguió es despejar en la primera ecuación el valor de la tensión que desconocíamos, sustituir el valor de la tensión que hallamos aquí, y encontramos de esa manera la tensión, la segunda tensión. Al final solamente describimos esas tensiones en forma de vectores, es decir, los expresamos en forma polar, porque son fuerzas, y como fuerzas son cantidades vectoriales que deben de tener magnitud, dirección y sentido. Y entonces hasta ahí, muchachos, lo que vimos ayer en relación a estos dos ejercicios. Vamos el día de hoy a hacer un par de ejercicios adicionales para complementar los tipos de problemas que podemos encontrar en estos problemas de estática. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Muchachos, ¿no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios? No, maestro. Bueno, yo no tengo dudas. Sí, gracias, Raúl. Bien, muchachos, les encargo
Déjenme recibir a otros más que están entrando tarde. Les vuelvo a recordar, muchachos, que la hora de inicio de esta sesión es a las 7:15. La tolerancia para esta sesión está dada antes de iniciar la sesión, entonces a las 7:15 hay que conectarse, no a las 7:30, no a las 7:25. Evítenme la pena de dejarlos en en la sala de espera. Generalmente, muchachos, tengo ahorita, voy a dejar de compartir un instante. Tengo 34 participantes, muchachos. Generalmente no paso de 35, pero cuando registran su asistencia tengo 40 y tantos. Seguramente ustedes que sí están aquí, pues sí se registran, pero también se registran los que ni siquiera entran. Pero bueno, allá ellos en su conciencia. Pero nuevamente los que sí entran, muchachos, les voy a pedir que tengan la amabilidad de conectarse a tiempo, no 15 minutos después, no 10 minutos después. Por eso tienen su tolerancia y empezamos la sesión a las 15 minutos después de la hora. Evítenme la pena de dejarlos ahí tanto tiempo. Vamos a continuar entonces con el ejercicio, muchachos. Vamos a hacer un ejercicio adicional en relación a estática. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio. Tenemos aquí un auto que está suspendido de un par de cuerdas o de, no sé, cables de acero tal vez, para poder sostener este auto que vamos a suponer que sea un auto de verdad. Tiene una cierta masa considerable. Vamos a decir que la masa de este auto sea de 1 tonelada. Está suspendido en el aire por medio de estas dos cuerdas o cables de acero, lo que sea necesario para mantenerlo ahí. En estas condiciones, estas cuerdas pues tienen ciertas dimensiones y ejercen cierta fuerza para poder mantener este auto en esa posición. Entonces, vamos a ver este caso, muchachos. Voy a tratar de ejemplificarlo con Juan. Aquí está Juan. Ahora tenemos que está sostenido por dos cuerdas o dos hilos en este caso, de esta manera. ¿Se alcanzan a ver? Esa es la misma situación que tenemos ahí. Necesitamos ver que una de estas cuerdas ejerce una cierta fuerza sobre Juan, esta otra ejerce otra fuerza sobre Juan. Finalmente, la aplicación de todas esas fuerzas logran que esté en equilibrio, que esté en esa posición, que no se mueva. Bueno, les digo que tiembla porque tiemblan mis manos, pero no es porque él tenga miedo, sino porque está ahí suspendido. Bien, muchachos, lo mismo pasa con este vehículo suspendido de esas cuerdas. La pregunta es, ¿cuántas fuerzas están aplicadas sobre él, muchachos? ¿Alguien me puede decir? Yo veo tres, 4. dos de tensión y una de peso. 4. ¿4? ¿Cuáles son? Su Sí. peso, las dos tensiones de las cuerdas Ajá. y el vector que dice 3 metros. Ok, eso nada más es una indicación de la distancia que hay aquí. Esta, si se dan cuenta, son unas flechitas a los dos lados. Este no es un vector, sino es una acotación, digamos. Ustedes llevan dibujo actualmente, ¿no? Sí, profesor. Sí. En dibujo técnico les mostraron, o les están mostrando, no sé si ya hayan visto, supongo que a estas alturas ya deben haber visto acotación. Cuando ponen la magnitud de una figura de alguno de sus lados, pues hacen esto, ¿no? Estas flechas son de acotación, las que tienen puntas de flecha a los dos lados son de acotación. Esta también es una acotación. Los únicos que son cuerdas es esta roja y esta negra. Entonces nada más hay 3, ¿no? Aclarando eso.
Tres fuerzas. Me decían, una son la que ejerce la tensión de las dos cuerdas. Esta sería una y esta sería la otra. Bueno, ya le dibujé la dirección, debía de haberse las preguntado. Y el peso del vehículo, pues ese siempre está verticalmente hacia abajo. Y lo simbolizamos con la letra W. Muchachos, normalmente nosotros leemos bueno, normalmente no siempre hemos leído de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, respetando esa convención, voy a llamar que esta sea la tensión 1, que esta sea la tensión 2. Les digo que esto solamente es una forma de nombrar a estas fuerzas, porque le puedo llamar A y B, o le puedo llamar Pedro y Pablo. El chiste es identificarlas de alguna manera. Perdón. Entonces, ahora sí, muchachos, ¿qué sigue? Ya tengo aquí mis tres fuerzas mostradas con su dirección. ¿Qué sigue para poder resolver este problema? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Alguna idea? El diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Parte del diagrama de cuerpo libre es hacer un esquema que me dice que es aislar el cuerpo. Entonces yo represento en este esquema mi cuerpo de estudio, que es en este caso el coche. Con una forma más simple, en este caso puede ser un cuadradito, un circulito, un punto simplemente, en donde voy a mostrar todas las fuerzas que están aplicadas en él. Por ejemplo, la fuerza, esta tensión 1, pues de alguna manera está aplicada en una cierta dirección. Que sea esta, dirección similar a la inclinación que tiene esta cuerda. Por otro lado, tiene el peso de este vehículo, está exactamente vertical hacia abajo. Y por otro lado, la tensión 2 está en diagonal hacia la derecha y hacia arriba, donde esta va a ser la tensión 2. Y bueno, de la información que tengo ahí, pues también puedo ponerla, sobre todo cuando son los ángulos. Me conviene desde aquí irla recordando, porque tengo aquí, con respecto a esta horizontal, tengo un ángulo de 45 grados. Marcado, los demás son acotaciones, esas ahorita no me sirven. Más adelante van a servir para determinar el ángulo de esta fuerza. Muchachos, entonces después de eso, ya tracé el esquema, ya aislé el cuerpo, tracé las fuerzas que están aplicadas sobre él. ¿Qué sigue para acabar nuestro diagrama de cuerpo libre? Dibujar el plano. En el plano. Muy bien, gracias. Representarlo en el plano. Trazo mi plano cartesiano. Se supone que son dos ejes perpendiculares. Y bueno, ahí voy a dibujar mis fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Por principio de cuentas, mi peso, más bien el peso de este vehículo, siempre está dirigido verticalmente hacia abajo sobre el eje Y. Y entonces ese no hay problema en representarlo. Este es el peso. Por otra parte, la tensión 2, por ejemplo, aprovechando el color que traigo aquí, la puedo representar en esta dirección. Así que esta es la tensión 2. Y la tensión 1, pues la voy a dibujar también en su color para distinguirla. Más o menos ahí estaría la tensión 1. Y entonces en este caso, muchachos, vemos que tenemos prácticamente dos fuerzas que ya no están alineadas con el eje X. ¿Qué más tenemos que hacer para terminar este diagrama de cuerpo libre, muchachos? Las tenemos que juntar con los ejes. Okay, las tenemos que proyectar hacia los ejes. Sí, proyectar. Para poder visualizar las componentes rectangulares de estas fuerzas, porque esas son las que nos van a ayudar a resolver este problema. Entonces, proyectamos hacia los dos ejes cada una de las tensiones. Entonces, con eso logramos visualizar las componentes de la tensión. Voy a utilizar, ya que tengo el rojo aquí. Bueno, proyectamos esta T2 hacia el eje X. Tenemos aquí, podemos visualizar la componente en X de esta tensión 2. ¿Cómo le llamamos a esta componente en X de la tensión 2, muchachos? T2X. T2X. Muy bien, gracias. Y cuando lo proyectamos hacia el eje Y,
pues aquí vemos aparecer la componente en Y de esta tensión 2. Voy a dibujar aquí. ¿Y cómo le llamamos a esta, muchachos? T2Y. Muy bien, gracias. Es la componente en Y de esta tensión 2. Y hacemos lo mismo con la tensión 1. Entonces aquí vemos que del origen hacia la izquierda nos me queda una componente de esta tensión 1 que está en el eje X. ¿Cómo le llama a esta? T1X. 1X, muy bien, gracias. Y si lo proyecté al eje, hacia el eje Y, pues aquí veo también aparecer su componente en el eje Y. La dibujo un poquito separada para visualizarla, aunque realmente estarían las dos prácticamente encimadas sobre el eje, pero la dibujo así para poderla ver. Entonces aquí estaría mi tensión. ¿Cómo se llama esta? T1Y. Muy bien, gracias. Ya está, entonces tengo ahí mis diagramas, mis tensiones, perdón. Voy a aprovechar para de una vez poner los datos que conozco. Conozco este ángulo que hay de la tensión 2 con respecto a la horizontal. Entonces yo conozco aquí un ángulo, voy a marcar aquí en azul, de 45 grados. Porque todavía me hace falta algo para terminar de dibujar bien este diagrama de cuerpo libre. Me hace falta marcar los ángulos de las fuerzas. Y principalmente me interesa marcar los ángulos con respecto al eje X. Perdón. Entonces, muchachos, de esta tensión 2, con ese dato que conozco, de esta tensión 2, ¿cuánto valdrá el ángulo con respecto al eje X, que es el que me interesa de esta tensión 2, que es este? 45. 35 grados. Grados, muy bien, vale lo mismo. 45 grados es el que me interesa para poder hacer mi cálculo. Y también me interesa del otro lado el ángulo con respecto al eje X. Me interesará también el real, pero ahorita me interesa más bien calcular este con respecto al eje X. ¿Podemos saber cuánto vale este ángulo? ¿Hay una idea de cómo lo podemos determinar? Sería igual 45, ¿no? Podría ser 45, pero no lo podemos asegurar. Y para que pudiéramos asegurar que fuera 45, tendríamos que ver que estas distancias que están aquí marcadas, esta y esta, por ejemplo, fueran iguales. Solamente en ese caso se da que los ángulos internos sean de 45 grados, pero aquí vemos que son diferentes. Entonces, ¿cómo podríamos determinar ese ángulo? ¿Qué tengo aquí, muchachos? Voy a utilizar las distancias que tengo arriba marcadas. Tengo aquí una distancia, por ejemplo, de 4 metros. Una distancia de 4 metros. Bueno, voy a hacerla acá. Voy a hacer aquí. Tengo aquí una distancia de 4 metros, que es la distancia horizontal sobre el vector E. Y tengo una distancia de 3 metros. Y me forman entre esas dos. Para buscarla, necesito encontrar esta inclinación. Aquí tengo una distancia de 3 metros, que es la que tengo aquí arriba. Y si yo cierro con esa un triángulo con el vector T2, necesito determinar este ángulo, que es el que corresponde con el que marcamos azul. El azul ahí. Ahora sí, muchachos, díganme, ¿cuánto vale? Vamos a llamarle este ángulo teta. ¿Cuánto vale este ángulo teta? ¿Cómo lo puedo determinar? ¿A qué será igual? Muchachos. ¿Cómo puedo determinar ese ángulo de interior de un triángulo? Esto que se formó ahí es un triángulo rectángulo. Si hay alguien por ahí, ¿sí me escuchan?
Con la tangente. Ujú. La tangente inversa, la tangente a la -1. ¿De qué? Recuerden que es la tangente a la -1 de la coca. El cateto opuesto, el cateto adyacente. Y estas rayitas me dicen que es valor absoluto. Entonces, esto es igual a la tangente a la -1 de qué cantidad sobre qué cantidad. ¿Cuál es el cateto opuesto? Si este es el ángulo que yo quiero encontrar, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 3. 3. 3 metros. Parece que estamos en física y estos son cantidades físicas que tienen unidades. Luego, el cateto adyacente. 4 4 metros. metros. 4 metros, gracias. 4 metros. Y bueno, aquí las unidades finalmente se van a eliminar, pero sí hay que considerarlas. Entonces, 3, tangente a la -1 de 3 entre 4, ¿cuánto es? 3 entre 4. 0.75. 0.75, ok. Y la tangente a la -1 de 0.75, ¿cuánto será? 36.869. 36.869, 869. Vamos a dejarlo así, la vamos a redondear a Sí. 87, ¿está bien? Si no, 869, 87 grados. Para redondear. Entonces, gracias, 0.75 nos decía Rodrigo ahí también en el chat. El de 6.87 grados, entonces, eso es lo que hay aquí en este ángulo con respecto al eje X, este vector 36.87. Entonces ya con eso completamos todos los datos que necesitamos para poder calcular nuestras tensiones que serán necesarias para mantener este vehículo suspendido en esa posición sin que se caiga, sin que se levante y sin que se mueva en ninguna dirección. Bueno, ¿qué sigue, muchachos? Ya hicimos nuestro esquema, hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre completo. Bueno, en conjunto estas dos cosas es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos las fuerzas con sus direcciones. ¿Qué sigue, muchachos? La primera condición de equilibrio. Muy bien, la primera condición de equilibrio. Vamos a aplicar la primera condición de equilibrio para asegurar que este cuerpo esté en reposo, esté estático en esa posición. Debemos de verificar que se cumple la primera condición de equilibrio. Bien, Valeria, gracias. Y entonces debemos recordar también que esa primera condición de equilibrio está expresada en dos partes. Bueno, en primera instancia, esa primera condición de equilibrio me dice que la suma de las fuerzas que son aplicadas a este cuerpo es igual a 0, ¿no? La sumatoria de las fuerzas que están aplicadas a este cuerpo es igual a 0. Y esa condición la vamos a dividir en dos partes que se deben de cumplir. Primero, la suma de las fuerzas aplicadas en el eje X, o en la dirección del eje X, debe ser igual a 0. Por otra parte, la suma de las fuerzas aplicadas en el eje Y también debe ser igual a 0. Entonces, vamos por partes. Primero, en el eje X, muchachos, de nuestro diagrama de cuerpo libre que ya terminamos, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas en el eje X? T1X T2X. y T2X. T1X y T2X, ok. Solamente por facilidad voy a escribir primero las positivas y nosotros sabemos que las positivas en el eje X son las que van hacia la derecha y las que van hacia la izquierda son negativas. Entonces voy a escribir T1X primero porque es positiva. La voy a escribir aquí, T1X positiva. Y luego veo que T2X, pero al revés. Otra vez me reseteo. La que es positiva es T2X porque va hacia la derecha. Esta es positiva y esta es negativa. Entonces, es T2X y T1X, como va hacia la izquierda, la pongo negativa, menos T1X. Prácticamente estoy sumando las fuerzas, pero desde luego haciendo caso de su dirección, de su signo. Y entonces no hay más, son las únicas que tengo. Entonces la suma de estas dos cosas debe ser igual a 0, de acuerdo con esta
primera parte de la condición de la primera condición de equilibrio. Pero muchachos, T1X y T2X son componentes de T1 y T2. Las puedo expresar en función de T1 y T2. ¿Cuánto vale o cómo puedo expresar esta componente T2X en función de esta tensión 2? ¿Cómo calculo la componente en X de esta tensión 2? ¿Qué utilizo? ¿Cómo calculo en general la componente en X de un vector? ¿Alguien se Con acuerda? el coseno. Con el coseno del ángulo. Tengo que multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X. Entonces, esta T2X la puedo expresar, de hecho la debo de expresar como la tensión 2 que no conozco por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X. En este caso, ¿cuánto es? 45. 45 grados, muy bien. Ese es mi componente en X de la tensión 2. Y luego menos T1X. ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo calculo esta componente en X de la tensión 1? ¿A qué es igual? T1X Por el- por el coseno de 36.87. Sí, pero ya nomás es T1. Ya cuando esta X precisamente la voy a cambiar por el coseno de el ángulo efectivamente 36.87 grados. Con eso encuentro la componente en X de esta tensión 1. Y después todo esto debe ser igual a 0. Bien, muchachos, este valor del coseno de 45 y del coseno de 36.87 sí lo puedo calcular por medio de mi calculadora. ¿Cuánto vale el coseno de 45? 0.707. 0.707, muy bien. Entonces aquí me quedan 0.707 que multiplica la tensión 2. Eso es la componente en X de esta tensión 2. Menos, ¿cuánto es el coseno de 36.87? 0.799. 0.799, gracias, Carlos. 0.799 que multiplica a la tensión 1 que tampoco conozco todavía. Y eso va a ser igual a 0. Y entonces llegado a este punto veo que tengo la tensión 1 que no conozco y la tensión 2 que no conozco. Y ya no puedo seguir resolviendo. Yo pudiera despejar cualquiera de las dos, pero al final siempre me van a quedar en función de otra cantidad que no conozco aún. Entonces ya no puedo avanzar aquí. Lo único que he hecho hasta aquí es encontrar una primera ecuación que me representa el comportamiento de este cuerpo en reposo. Para poder resolver esto, como tiene dos incógnitas, yo necesito tener dos ecuaciones para poder resolver. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde saco mi segunda ecuación? La suma de Con las la suma de fuerzas los en Y. vectores en Y. Okay. Me voy a la suma de vectores en Y y entonces la suma de fuerzas en Y y entonces de ahí voy a obtener mi segunda ecuación. Vamos a ver entonces ahora, muchachos, cuántas son las fuerzas que tengo, cuántas son y cuáles son las fuerzas que tengo en el eje Y de nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son? T1Y, T2Y y el peso. T1Y, T2Y y el peso. Vamos a ponerlas en orden, primero las positivas, T1Y que es positiva, más T1, perdón, T2Y, que también es positiva porque va hacia arriba en el eje Y, menos el peso porque va en el sentido negativo del eje Y. Y entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, nuevamente T1Y es una componente de la tensión 1 en el eje Y, igual que T2Y es una componente en Y de la tensión 2. ¿Cómo las puedo expresar? Aquí es igual T1Y. T1Y por el seno de 45. Aquí T1, chéquenle, a ver, T1, ¿seno de cuánto? No, es por el seno de Seno de 45. 36.87. Chéquenle, T1 es esta que está a la izquierda. El ángulo que le corresponde es este, 36.87. T1 por el seno de 36.87. Aquí hay que tener cuidado, no mezclar. Hay que ver cuál es el ángulo que les corresponde. 36.87, por ahí mencioné un poquito.
Le borro a ver si no borro todo. Entonces, así estaría, si borré todo. 36.87. ¿Vale? Esa es la componente en X de la tensión, en Y de la tensión 1, más T2Y, ¿cuánto vale? ¿Cómo lo expreso, perdón? T2 seno de 45 grados. Sí, T2 seno de 45, que es el ángulo que le corresponde a T2. 45 grados menos eso. Esto es igual a 0. La suma de todo esto es igual a 0. A ver si, muchachos, díganme cuánto es el seno de 36.87. Seno de 36.87. Muy bien, Elsie, gracias por jugar. 0.600. 0.600. 6, 0.6 nada más. Sí. 600. Sí, 600. Bueno, pero después siguen dos ceros, ¿no? Sí, después Sí. siguen 2 ceros. Ya no tiene sentido. 4. Entonces, con eso es suficiente. Si lo que sigue adelante son puros ceros, ya no tiene sentido ponernos aquí nada más .6. Entonces, 0.6 por T1 más, ¿cuánto vale el seno de 45? 0.707. 0.707. 0.707, que es igual que el coseno. Para este ángulo es igual el seno y el coseno de T2. Y menos el peso debe de ser igual a 0. El peso no lo conocemos, pero lo podemos calcular, muchachos. Ya sea que lo calculemos allá o acá. Vamos a aprovechar aquí que tenemos eso. Bueno, vamos a hacerlo acá. Voy a despejarlo de aquí, lo puedo pasar para acá, de este lado, porque lo puedo calcular. Y entonces me queda que esta ecuación 6